Me da mucho gusto poder iniciar este noticiero profético, tal vez compuesto por dos partes. Vamos a cubrir bastante material con el tema el plan de exterminio humano. ¿Qué voy a tratar de abarcar o desarrollar con este tema, el plan de exterminio humano? Bueno, pues han entrado principalmente cuatro filosofías, cuatro ideas, cuatro ideologías al ser humano desde el finales del siglo XIX hasta el presente siglo XXI, que han cambiado, han transformado totalmente la humanidad. Y pues para esto tenemos que comprender que estamos rodeados de un mundo invisible, espiritual, donde entidades espirituales tienen influencia en nosotros como los seres humanos. Así que estas ideas que vamos a tratar, o estas filosofías, que son principalmente la teoría de la evolución o la idea de la evolución, la eugenesia, el ateísmo y el comunismo. Son las cuatro filosofías o las cuatro ideas que quiero tratar con este tema del exterminio humano y poder recordar que esto no viene solamente del aire, o sea, las ideas son influidas por algo o por alguien. Así que vamos a profundizar en la Biblia, principalmente para que sea nuestra fuente de revelación y de comprensión de lo que pasa o de los eventos a nuestro alrededor. La Biblia nos revela que desde el principio de la creación, la primer pareja humana fue atacada con una idea, con una insinuación, con pensamientos que trataban, ¿qué cosa? De abortar el plan de Dios para nosotros como seres humanos. Y veámoslo en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 5 principalmente, donde después que Dios le dio la orden a Adán y Eva, de ese árbol no podrás comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los seres humanos tenían que entender en ese momento que no éramos dioses, que éramos seres, criaturas creadas por Dios y como tales responsables moralmente de nuestras acciones para el bien y para el mal. Todas las criaturas que Dios ha creado antes que nosotros, los ángeles, fueron creados también con libertad. ¿Con libertad de qué? Con libertad de poder tomar decisiones por las cuales viene la responsabilidad entre el bien y entre el mal delante de Dios. Así que tenemos que analizar que esta insinuación, esta idea que transmitió o que puso Satanás, el ángel caído, Lucifer, el príncipe de este mundo, en las mentes de la primer pareja humana, ha repercutido a través de toda la historia. Pero principalmente, tal vez yo pienso que como él sabe que le queda poco tiempo, lo dice Apocalipsis capítulo 12, él ha acelerado la destrucción del ser humano de diversas formas. Y una de las principales formas en las que él opera en el ser humano es a través de nuestra mente, porque aquí en la mente es donde se encuentra la guerra entre el bien y entre el mal. Así que si hay ideas que puedan entrar a tu mente y que te puedan desviar o desvirtuar o hacerte a un lado de los pensamientos de Dios, pues sabemos claramente que son pensamientos, que son ideas que tienen el propósito de poder llevar tu mente a un grado, y no lo quiero exagerar, finalmente de locura. Porque la locura es el grado final donde el ser humano, a través de creer que somos dioses, podemos llegar, como lo vamos a demostrar a través de estos dos noticieros proféticos. Les dijo Satanás: ¿sabe Dios que el día que coman de este árbol, serán vuestros ojos abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Qué había detrás de estas palabras? ¿Qué había detrás de este ataque? ¿Qué había detrás de estas insinuaciones? Había tres propósitos principales, pongamos mucha atención. Número uno, Satanás les estaba diciendo: ustedes no necesitan que un Dios los gobierne. En otras palabras, ustedes son dioses. Ustedes pueden poner las reglas, ustedes pueden de aquí en adelante autogobernarse sin la ayuda externa de ninguna entidad espiritual. Número dos, les está diciendo que ellos tenían el potencial para convertirse en dioses, o sea,
ustedes pueden no solamente ser una pareja humana, sino tienen el potencial para poder ser seres superiores y como fueron creados. O sea, la insinuación era que podían mejorar todavía la creación que Dios había hecho. Y en tercer lugar, esta insinuación contenía también este propósito. Ustedes también tienen la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. No tienen necesidad que Dios les diga, esto es bueno, esto es malo. No, ustedes pueden decidirlo. Y pues claro que me adelanto un poco, esto es a lo que el siglo XXI ha llegado a la humanidad. Recordemos que hace poco con la famosa pandemia llegó la famosa filosofía, ideología, las ideas que ya sabemos ahora de dónde provenían para desarrollar la ideología de género. Comenzar a decirle al ser humano, no es que ustedes no son realmente hombres, no son el sexo que Dios los creó, ustedes no son mujeres, tú como mujer puedes también ser hombre y tú como hombre puedes ser mujer. Y vemos de qué forma el ataque venía, y es interesante que haya sido en estos últimos años a poder desorientarnos en cuanto a nuestra identidad con la cual Dios nos creó, tanto genética como biológicamente. Y así vemos que desgraciadamente esta primer pareja creyó esta mentira, como lo ha creído el ser humano a través de todos los siglos, y desde entonces la humanidad, por creer esta mentira, hemos llegado en el siglo XXI casi al exterminio de la raza humana. Me estoy adelantando un poco, pero lo vamos a comprobar en la segunda parte de este noticiero. Ahora, veamos también nosotros que a través de esta idea, pues los césares romanos, recordamos, se hicieron dioses. Comenzaron a proclamarle al mundo grecorromano que ellos eran dioses, así literalmente. Calígula sobre todo, ¿verdad? César Augusto, todos esos césares llegaron a un punto de locura, de loquera, en la que pudieron asumir la personalidad de un dios. Los faraones en Egipto, muchos reyes, los zares en Rusia también, donde llegan a un punto donde ya no tienen que rendirle cuentas a nadie, explotan al pueblo, comienzan a tratar de simplemente hacer su propio imperio, su propia torre de Babel, y llegar a un mundo donde realmente llegan a creer que son dioses. Veamos esto en primer lugar para que lo podamos entender en la caída de Satanás en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí hago un paréntesis rápido. Quiero intercalar la famosa enseñanza que está en la Biblia, que muchos no lo han recibido ni aprobado, de que el mundo estuvo habitado, el planeta Tierra estuvo habitado antes que nosotros por los ángeles. Bueno, esto lo podemos ver en Job capítulo 38, donde ya se describe que los ángeles, cuando Dios hacía la tierra, diseñaba las dimensiones de la tierra, las medidas de la tierra, los ángeles estaban junto con él, alegrándose de la creación del mundo, el mundo en que tú y yo vivimos actualmente. Así que la existencia del planeta Tierra tiene billones de años, demostrado por la arqueología, la paleontología, la antropología, etcétera, etcétera. Pero el ser humano, nosotros como seres humanos, vamos a llegar casi a los 6,000 años de historia. Entonces la Tierra, el planeta, tiene billones de años. Como vuelvo a repetir, se ha descubierto a través de diferentes áreas de la ciencia, pero el ser humano tiene aproximadamente, o vamos a llegar ya a los 6,000 años de historia desde la creación del huerto del Edén. Pero dice aquí en este capítulo 14 de Isaías, regresamos al versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a lo alto de las estrellas levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vemos pues cuál fue el origen
¿Cuál fue realmente la causa, la motivación que esta criatura llamada Lucifer o Heilel en el hebreo tuvo cuando él cayó de la gracia de Dios? Cuando él fue realmente lleno del pecado de la soberbia. La soberbia, dice la Biblia, que es una de las razones más grandes que puedan existir para que el ser humano pueda desvirtuarse, salirse del camino de Dios. ¿Y a dónde nos lleva el pecado de soberbia? ¿A dónde nos lleva el pecado de orgullo? Pues hacernos creer que podemos gobernarnos, que no necesitamos ninguna entidad espiritual externa para poder realmente definir y determinar entre el bien y entre el mal. Así que esta idea es la que ha permeado a todas las civilizaciones. No necesitamos a Dios, vamos a gobernarnos, pero que tuvo su auge, vuelvo a insistir, a finales del siglo XIX y siglo XX, con la eugenesia, con la famosa teoría de la evolución, con el comunismo y con el ateísmo, que fueron las 4 ideologías, filosofías que han descompuesto completamente hasta el siglo XXI al ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano no solamente llega a donde ha llegado de la noche a la mañana. Siempre hubo un proceso antes para poder llegar y culminar la forma en la que hemos pensado, la cual determinará nuestra conducta tarde o temprano. Dice, por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, previniéndonos acerca de esta manera de pensar y de las ideas que no tengan su origen en la palabra de Dios y que tarde o temprano nos llevarán a un plano donde acabaremos convenciéndonos de que realmente somos dioses. Dice Colosenses 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, ¿qué dice la Biblia a través del apóstol Pablo? Que tengamos cuidado de las ideas, de los libros, las películas, las miniseries, etcétera, etcétera, de las enseñanzas de nuestros maestros. Si tú estás en la primaria, en la secundaria, principalmente en la universidad, tengamos cuidado de las ideas que los maestros nos están transmitiendo o lo que encontramos a través de muchos libros. Tengan cuidado acerca de filosofía. La palabra filosofía viene del griego, que significa amor a la sabiduría. Filos, amor, sofos, sabiduría. Entonces, ¿qué es un filósofo? Todos los seres humanos somos filósofos de alguna manera, porque significa que amamos lo que pensamos, o sea, lo que tú piensas, lo que llega a gobernar tu mente, lo llegas a amar, y como lo llegas a amar, lo llevas a actuar, lo llevas a la acción. Entonces, estamos haciendo, o nuestras acciones manifiestan nuestros pensamientos, porque son los pensamientos finalmente los que determinan nuestra manera de vivir, nuestra psicología o nuestra conducta. Así que se nos advierte, tengamos cuidado de ideas que no provienen de la Biblia. ¿Ideas de dónde? Pues de hombres de Confucio, Carlos Marx, Carlos Darwin, Friedrich Nietzsche, Federico Engels, etcétera, etcétera. O de grandes conquistadores, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, César los romanos, etcétera, etcétera. Todos estos hombres que han existido, como tú y como yo, en este planeta, que son hombres como tú y como yo, somos seres humanos. Ninguno de ellos ha podido realmente crear a los demás. Así que como seres humanos, todos estamos en un nivel limitado de entendimiento de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos. Por lo tanto, tenemos que recurrir al Creador, al origen del universo, revelado en las Sagradas Escrituras, para que podamos comenzar a entender las ideas que Él tiene de nosotros, las ideas y el propósito por el cual Él
creó el mundo y poder entrar en su plan de redención para comunicarlo también mediante el Evangelio y la gracia de Dios al mundo entero. Y tenemos también otra advertencia, el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5. Dice así, primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, oigamos muy bien, si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, o sea, se ha ensoberbecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y de necias palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que pues la Biblia es muy clara, ¿verdad?, en cuanto a orientarnos de que tenemos que atravesar por este mundo. Somos peregrinos, tarde o temprano tú vas a morir, yo voy a morir, la generación que se encuentra a nuestro alrededor, todos tenemos que morir. Y en este atravesar y en este cruzar, en este peregrinar por el mundo, tenemos que tener cuidado qué voces estamos oyendo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 del Evangelio de Juan, mis ovejas, los que me han creído a mí, oyen mi voz y me siguen y yo les doy la vida eterna. Así que tenemos una sola vida para determinar como agentes morales, responsables que fuimos creados, qué voces vamos a estar oyendo. Y las voces que estemos oyendo durante todo nuestro caminar en el mundo van a determinar la forma de nuestro comportamiento, la forma de nuestras acciones, la forma como nos vamos a conducir, la forma como vamos a percibir el mundo, la forma como vamos a tratar a nuestra esposa, la esposa al esposo, a nuestros hijos, la forma como vamos a manejar los negocios. Va a determinar absolutamente todo lo que nosotros estamos llamados para poder realizar en esta vida, con Dios o sin Dios. Todo depende de las voces que estamos escuchando. Muy bien. ¿Cuál fue la primera teoría, la primera filosofía, la primera idea que es la que más daño ha causado al ser humano? En los últimos 2 siglos, bueno, podría yo decir a finales del siglo XIX, el 20 y ha afectado de una forma tremenda la manera de pensar más que nunca a todas las personas del siglo XXI, ha sido la famosa teoría de la evolución de Carlos Darwin. La teoría de la evolución enseñó o postuló una teoría anticientífica. Escucha lo que estamos diciendo. Por eso es teoría. Aun cuando ha llegado el atrevimiento, la desfachatez, la deshonestidad de los científicos y de los maestros en las universidades, en las secundarias, en los principales centros de enseñanza en el mundo, han llegado al grado de atreverse a decir que es científica la teoría de la evolución. Y cuando hay un dicho que dice que lo postuló el secretario de propaganda del nazismo, de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, comenzó a enseñar que cuando una mentira se repite 100 años, se va a acabar aceptando como verdad. O sea, cuando escuchamos algo que se repite y se insiste en eso, se acaba aceptando, pues que es verdad. Porque hasta el momento uno dice, pues nadie lo ha contradicho, ¿verdad? La mayoría piensa en eso, la mayoría lo ha aceptado, pues yo también no puedo formar parte tengo que formar parte de lo que es la mayoría y me inclino a pensar igual que la mayoría. Así es el ser humano. Somos arrastrados, ¿verdad? Entre los jóvenes lo podemos ver. La mayor parte de los jóvenes que fuman o comienzan a fumar, ¿por qué lo hicieron?
porque la mayor parte de tus amigos fuman, todos fuman, yo no quiero sentirme aislado de mi grupo. Voy a fumar también para no sentirme diferente de los demás. Y así con todo, ¿verdad? Con las drogas, etcétera, etcétera. Esa es la corriente que dice Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, que sigue el ser humano. Una corriente que va de arriba hacia abajo y no saben que los lleva, caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esta teoría de la evolución postuló, ¿verdad? Es anticientífica, lo quiero explicar antes de adelantarme a poder explicar más o definirla. Es anticientífica la teoría de la evolución, para que lo oigas bien y se lo digas a tu maestro si estás en la universidad o a tus amigos. En primer lugar, porque la genética, cuando se descubrió el ADN o el ácido desoxirribonucleico en 1954, se determinó claramente que no puede mezclarse dos especies. O en otras palabras, el esperma de un perro va a seguir siendo perro de todos los caninos. No se puede mezclar con los felinos, ni con los equinos, ni con los vacunos. Una vaca es una vaca. No se puede una vaca mezclar con un burro, ni tampoco un caballo con otra especie, porque lo determina el ADN o el ácido desoxirribonucleico, que es la molécula descubierta en 1954 por el doctor Crick y otro médico que les dieron el premio Nobel de Medicina por este famoso descubrimiento. Así que es contrario a la biología, ¿verdad? La biología nos muestra también claramente que los aminoácidos, que son casi como los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. Ya tenemos la genética, genéticamente es imposible la evolución, ni que un esperma o la mezcla de una especie con otra especie. La biología, y en tercer lugar, la segunda ley de la física, que es la termodinámica. La termodinámica son dos leyes y la segunda ley establece que todo absolutamente en el universo tiende al deterioro, a la destrucción, a la descomposición. El Sol está perdiendo millones de toneladas de masa cada segundo, todo se tiene que descomponer, tengo que pintar la casa, tenemos que darle mantenimiento a nuestro cuerpo porque todos los días estamos muriendo celularmente, en fin, esto lo establece la segunda ley de la termodinámica de la física, que es la que rige casi todas las demás leyes de la ciencia. Así que, ¿cómo es posible que se atrevan a decir que la teoría de la evolución es científica? Hasta este momento jamás han probado, ni probarán la mutación o el cambio de una especie a otra especie. Y es lo que están tratando de hacer en los laboratorios, de cruzar ratones con otra especie y gatos con perros y perros con chivos, etcétera, etcétera, para producir algo híbrido. Porque cuando llegamos a llegar a eso, por ejemplo, cuando se mezcló un caballo con una burra, ¿cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue una mula. Y la mula nació híbrida. Ya no se podría reproducir porque ha violado las leyes de la genética establecidas por Dios desde el primer libro del Génesis, desde la primera página de la Biblia, que Dios estableció las leyes de la genética. Así que es importante que nosotros veamos todas estas cosas, porque esta teoría de la evolución, ¿verdad?, comenzó a postular claramente que se propagaría en todos lugares y en todo económico, etcétera, etcétera, y que se podía realmente llegar a mejorar la especie del ser humano a través, pues, de la biología, a través de la genética, etcétera, etcétera. Y esto dio lugar a la eugenesia, que vamos a tratar, y también al comunismo y al ateísmo en el próximo noticiero profético. La eugenesia, ¿verdad?, que es la ideología que busca mejorar las características hereditarias a través de la especie humana, mediante la selección de personas
consideradas aptas, o sea, de personas que no tengan defectos físicos para poder reproducirse. Lo vamos a ver con mucha calma y con más profundidad en el próximo noticiero. Pero eso fue precisamente lo que llevó a los nazis en el siglo pasado para llegar a creer Adolfo Hitler que podía mejorar la raza humana. Él le llamó la raza nórdica, después le cambió a la raza germánica, que sería la raza blanca, güeros de ojos azules, rubios, y que todos los demás que estaban defectuosos había que exterminarlos. Así que veamos nosotros de qué forma el ser humano ha ido desarrollando por creer que realmente no fuimos creados por Dios, por creer que somos dioses, por creer que podemos determinar y decidir qué es bueno y qué es malo, por creer que tenemos el potencial de mejorarnos a nosotros mismos, a lo que hemos llegado en el siglo XXI. Pero los esperamos con mucha más información en la segunda parte de este noticiero, el plan del exterminio humano. Que Dios los bendiga. Bueno, pues continuamos con la parte segunda de nuestro noticiero profético, el plan de exterminio humano. Pudimos ver en la primera parte muy claramente de qué forma 4 filosofías o 4 principales ideologías han influido desde los últimos 2 siglos el pensamiento del ser humano en el siglo XXI. No cabe duda que nos encontramos en un punto de la historia donde se llegó inclusive a pensar en la última pandemia, comenzando en el 2020, que íbamos realmente a ser exterminados. El plan que se llevó a cabo, que se desarrolló, fue el famoso plan de las vacunas. Pero vamos a regresar un poco más a la historia para poder encontrar claramente la razón de por qué el ser humano se encuentra en la condición de pensamiento, en la forma de su filosofía, en la forma de su conducta que tiene en el siglo XXI. El antisemitismo, por ejemplo, es la ideología que quiere destruir la democracia, establecer el totalitarismo y esclavitud a todo el mundo. Esta es la razón por la cual los nazis quisieron exterminar, controlando a los judíos, además de asesinar a más de 64 millones de personas no judías también, influenciando por quién, lo vamos a ver más adelante. El pueblo judío surgió de la liberación de la esclavitud egipcia, promoviendo leyes mediante la Torá, o sea, la ley de los judíos, para proteger a los protegidos, a los oprimidos, a los huérfanos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, veamos en el libro del Éxodo capítulo 22, de qué forma, versículos 18 y 19, la Biblia nos da un patrón en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de la conducta, la ética que se había comenzado a desarrollar en el mundo oriental y que fue transmitido al mundo occidental mediante los judíos. Dice Éxodo 22, versículo 18 al 19, a la hechicera no dejarás que viva. Ya la Torá estaba implicando que la brujería era algo completamente peligroso para el mundo occidental también. Continúa diciendo, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. O sea, ya la Torá, la ley judía prohibía la relación o el bestialismo con los animales. Luego encontramos también el versículo 21 que dice, al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Vemos de qué forma estaba ya la Biblia tratando de proteger a los extranjeros. Y lo vemos también en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 35 al 41. Dice así, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano
vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Vemos otra vez, repetidamente, en la ley de Dios a los judíos, en la Torá, de qué forma los principios de ética, de moral, para terminar con la esclavitud y el totalitarismo, tenían forzosamente que influir en el mundo occidental. Ya había leyes para proteger sexualmente, leyes para proteger la higiene, leyes para proteger a los desprotegidos, etcétera, etcétera. Vemos también aquí mismo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, las leyes civiles que la Torá ya estaba estableciendo para el mundo occidental. Dice en Deuteronomio 1, versículo 15 al 17, las órdenes que Dios le da a Moisés. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones, sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que les fuere difícil, la traerán a mí y yo la iré. Estos principios se encuentran en las leyes de la abogacía. Vemos nosotros de qué forma los abogados tienen la representación de una mujer con los ojos vendados, con una espada en la mano y una balanza en la izquierda. Y cuando hacen un juramento, ¿verdad?, para poder defender al desprotegido sin tener que ver si es pobre o es rico. ¿De dónde vinieron esos principios? Pues vinieron de la Torá, de la ley judía. Muy bien, de esta cultura judía surge el judaísmo, trayendo a todos estos principios de ética, de conducta, de derechos humanos, de civismo, de moral, etc. Todo esto vino al occidente de la Torá, o sea, promoviendo y estableciendo estas leyes de los esclavos liberados para combatir, la opresión y el totalitarismo. En la antigüedad, los que oprimieron a todos fueron los griegos y los romanos, que tenían miles de esclavos, y no es verdad que ellos hayan inventado la democracia. Esa es una falacia total. En la Edad Media, frente a la caída del Imperio Romano Occidental, en el año 476 y 1492 después de Cristo, tenemos por ejemplo a la Iglesia Católica, que es greco-romana, como una organización política, religiosa, opresora y totalitaria, porque torturó y asesinó a miles de personas durante diferentes inquisiciones. Por ejemplo, la Inquisición medieval, 1231 después de Cristo, fundada por el Papa Gregorio IX en Italia y Francia. La Inquisición española, 1478 después de Cristo, establecida por los reyes católicos y avalada por el Papa Sixto IV. Y en tercer lugar, la Inquisición romana o el Santo Oficio, 1542, por el Papa Paulo III, que procesó a Galileo Galilei en el siglo XVII. No cabe duda que el impacto de la Biblia en la historia ha sido asombroso. Por esto, la Iglesia Católico Romano mandó prohibir la Biblia, porque nadie hablaba latín en ese tiempo más que los curas. Fue después de la Reforma Protestante, 1517, cuando el monje Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, que la Biblia comenzó a ser traducida por primera vez en idiomas europeos. Y hasta el año 1661-62 del siglo pasado, del siglo XX, el Papa Juan XXIII, en el Segundo Concilio Vaticano,
fue el primer papa que permitió que la Biblia se leyera sin el permiso o el imprimatur de Roma. Una vez que la gente comenzó a leer la Biblia, comenzaron las revueltas contra los gobernantes que los oprimían, y por consecuencia de la lectura de la Biblia, finalmente se produjeron las democracias del Occidente. Lo que los occidentales valoramos como la libertad de expresión, de prensa, de pensamiento, de separación, iglesia-estado, ¿de dónde creemos que provienen? Provienen de la ética, moral y legalidad política de la Biblia. Actualmente, todos los opresores o gobiernos totalitarios son por lógica antisemitas, porque precisamente es con lo que quieren acabar con todos los principios judeocristianos que estorban el globalismo, la Agenda 2030, la familia cristiana, el matrimonio bíblico, los dos únicos géneros, las democracias, etc. Pero saltemos ahora a la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los judíos. La eugenesia fue la clave de cómo vivirían y morirían los judíos en el Tercer Reich. De acuerdo a los preceptos nazis, los judíos habían heredado, escuchemos, biológicamente una naturaleza enfermiza que transmitían de generación en generación. Todos los judíos que tenían, aunque sea una sola gota de sangre de sus abuelos, se convertían inmediatamente en enemigos del régimen nazi. Para un censo que se hicieron en Alemania en 1933, con la ayuda de la IBM, la compañía de las computadoras, más de 600,000 personas habían sido identificadas como judíos. Pero, ¿quién era un judío? Bueno, la respuesta definiría su existencia bajo el gobierno nazi, por supuesto, porque la decisión fue dictada por la ciencia genética de los nazis, adoptada por sus regulaciones y forzada por la eficiencia del gobierno alemán. Bajo las leyes de Nuremberg, 1936, se establece la definición de lo que es un judío. Escuchemos, un judío es una persona completa que desciende de 3 abuelos judíos o 2 padres judíos. Eso era lo que era un judío. De acuerdo a los nazis, los calificados completos o parcialmente como judíos, les era prohibido en cualquier nivel social o comercial, obligados a entregar sus propiedades al régimen nazi. Los marcados como judíos eran el blanco para las esterilizaciones para detener sus líneas de sangre. ¿A qué personas entonces se les permitía vivir? Bueno, Hitler idealizaba a los rubios, a la clase blanca con ojos azules y a los arios como modelos de un ser humano perfecto. A través de una cuidadosa selección de gente aria, por supuesto, o nórdica, y una eliminación sistemática de los demás judíos y defectuosos, entre comillas, los nazis creían poder crear una super raza o un nuevo mundo controlado biológicamente por alemanes. Esto era la noción de Hitler de una super raza maestra para convertirse en el amo del mundo. Esta manía racial y enfermiza de Hitler estaba basada en una pseudociencia llamada la eugenesia, la cual le llamó, entre paréntesis, el régimen racial. La eugenesia dominó todo lo que el Tercer Reich hizo. ¿Quién podía, quién no podía vivir? Esta fue la guerra de Hitler contra la humanidad. Más que una guerra por conquistas, territorios o expropiaciones económicas. Esta es una guerra realmente, una guerra biológica, respaldada por militares genocidas,
una cruzada genética para purificar al mundo e impulsar a una raza pura para el dominio adecuado de la raza humana. Más tarde, un general de Hitler llamado Rudolf Hess, general, dijo lo siguiente, entre comillas: el nacionalsocialismo, o sea, el sistema de gobierno nazi, no es más que la aplicación correcta de la biología. Pero, ¿de dónde obtuvo Hitler estas ideas acerca de la eugenesia, de las líneas de sangre defectuosas y de una raza inferior? Bueno, de un grupo de intereses corporativos dirigidos por la institución Carnegie y la Fundación Rockefeller. Legalización de las castraciones, esterilizaciones, eugenesia y vasectomías fueron aprobadas por estas instituciones. Cuando los principios de la eugenesia migraron de Inglaterra hacia los Estados Unidos en 1890, el médico de Kansas, F. Hoyt Pilcher, fue el primero en usar la castración para prevenir la procreación. A mediados de este año, castró a 58 niños quirúrgicamente y fue suspendido de estos procedimientos porque en aquellos tiempos no era legal, pero él defendió su trabajo. Más tarde fue elogiado por los directores de otras instituciones como un hombre valiente y como el pionero de la ciencia al enfrentar la ignorancia y el prejuicio de la gente. Más tarde otro médico, el doctor Harry Clay Sharp, del Reformatorio de Indiana, 1895, realizó castraciones a muchos reclusos para curarlos de la masturbación. En 1904 este médico había realizado ya 176 vasectomías como una solución eugénica o disquegenética para detener las líneas sanguíneas negativas de los seres humanos, aun cuando este procedimiento no era todavía legalizado. En 1899, el doctor Albert Ochsner, cofundador del Colegio Americano de Cirujanos en Chicago, realizó vasectomías obligatorias a muchos prisioneros para, entre comillas, eliminar a los criminales habituales de la posibilidad de tener hijos. Pero no solamente quiso eliminar a los prisioneros, sino también a indigentes tontos, imbéciles y ebrios crónicos. En 1907, la esterilización se hizo legal en el estado de Indiana y en 1909 los estados de Connecticut, Washington y California legalizaron la esterilización eugénica para supuestos, entre comillas, criminales habituales, impedir líneas genéticas negativas y prevenir la procreación para mejorar la raza. Nueva Jersey lo hizo en 1911 y Nueva York en abril de 1912. Desde luego que todo esto tenía la misma meta: mejorar la rama completamente de una forma científica, por el amor de Dios. Más tarde, las famosas universidades como Harvard, Princeton, Yale, la de Chicago, incorporaron cursos de eugenesia en su currículum. Para 1914, más de 44 instituciones académicas ofrecían instrucciones de eugenesia y en 1924, cientos más de universidades en Estados Unidos y en Europa incorporaron y alcanzaron a más de 20,000 estudiantes anualmente. No importaba que la mayoría de los norteamericanos se opusieran a las esterilizaciones o que esta supuesta ciencia no era más que una ciencia ficción.
porque todos estos supuestos científicos no estaban interesados en promover una democracia, sino en crear una supremacía racial. Desde luego que los eugenistas no buscaron la aprobación de las masas, sino que la buscaron en los poderosos, los ricos, en los políticos, en los influyentes, para hacer su guerra contra los débiles y contra los indefensos. Más tarde se desarrolla la Fundación para el Mejoramiento de la Humanidad Racial por el doctor John Harvey Kellogg, que fue el famoso fundador de los cereales Kellogg, los famosos cornflakes, y fue una de las organizaciones eugenistas líderes del mundo con el propósito de crear una super raza en el mundo. El doctor Kellogg anhelaba una raza blanca, europea, para establecer una raza humana mejorada. Con todo esto y esta historia nos muestra claramente a dónde nos encontramos actualmente en el siglo XXI, damas y caballeros, santos de Dios. Nos encontramos en un mundo donde, por ejemplo, en este siglo XXI, el famoso Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en la ciudad de Davos, Suiza, cada año, donde asisten científicos, políticos, diplomáticos, expresidentes, etcétera, etcétera, se dedican a reunirse. ¿Con qué propósito creen ustedes? Con el propósito de comenzar a pensar, a planear lo que vamos nosotros, los seres humanos en general, a cómo pensar y cómo vamos a actuar el año que entra. O sea, es increíble que este grupo, esta élite de familias y de políticos influyentes y billonarios sean los encargados de dictar los protocolos para la forma como debemos de vivir. Y este ejemplo lo tuvimos en el año 2020, 21, 22 y 23, en la famosa pandemia, porque nos podemos preguntar quién dictaba los protocolos para que en México todo el mundo usara una bufanda, para que en México no se metieran a las playas, no usaran los gimnasios, hubiera confinamientos, y los mismos protocolos fueron dictados en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en todas las naciones. Pero estos protocolos no venían de los presidentes de cada nación, venían de una organización no gubernamental, la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, dirigida por un hombre, Bill Gates, y por el director Tedros, que era un nazi de la nación de Etiopía, completamente de izquierda. Así que todos estos protocolos fueron influidos por un grupo de, entre comillas, científicos, que no fue más que ciencia ficción lo que ellos querían lograr. A través de las vacunas, experimentar genéticamente para comenzar a disminuir la raza humana. No fue hasta hace un año, ¿verdad?, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que hemos comenzado a escuchar miles de atletas, miles de jóvenes, miles de personas que caen muertas de ataques al corazón, embolias cerebrales, niños que están muriendo como resultado de los famosos experimentos con las vacunas que comenzaron en la famosa pandemia. Así que nos encontramos en un mundo donde hay un plan malévolo de exterminarnos, de terminar con la raza humana. Pero como no lo pueden hacer de una sola vez, lo están haciendo progresivamente, de una forma, entre comillas, científica, a través de experimentos, exactamente como lo hicieron con las esterilizaciones, con las castraciones, con la vasectomía del siglo XIX, que comenzó en Inglaterra, que emigró a los Estados Unidos, que comenzó a dispersarse por todas las universidades, por todos los centros universitarios, por todos los centros de estudio científicos avalados por compañías multimillonarias
como vuelvo a repetir, como Carnegie y como la Fundación Rockefeller y la Fundación Rothschild, que fueron fundaciones millonarias que continuaron financiando todos estos experimentos. La Biblia dice claramente que la humanidad terminará exactamente de la misma manera. Muy pronto va a surgir un hombre llamado el Anticristo, que va a controlar el mundo a través de la economía, mandando una marca a todos los seres humanos con el 666, que lo explica la Biblia en el libro del Apocalipsis capítulo 13. Y a través de esta marca nadie va a poder comprar ni vender sin que no esté marcado. De esta forma, todos los que no estén sometidos bajo un gobierno totalitario, un gobierno completamente opresivo, un gobierno que dirige a la humanidad a esclavizarnos, como ya lo estamos viendo, va a ser pasado por la muerte. Serán muertos todos aquellos que se nieguen a recibir la marca del Anticristo y que no se sometan a este futuro gobierno totalitario mundial. Vemos pues de qué forma es clara la comprensión. Actualmente la Agenda 2030, el famoso globalismo, tienen un propósito: terminar con la familia cristiana, terminar con los principios que se encontraban en la Torá, en la ley judía, en el Nuevo Testamento, porque son principios de ética, son principios en contra de la esclavitud, en contra de la opresión, en contra de los gobiernos totalitarios, por lo cual es lógico, lo tenemos que entender, es lógico que quieran acabar con estos principios porque son los que detienen, los que estamos de alguna forma impidiendo que toda esta gente diabólica se desborde y nos lleven antes de tiempo a esta terminación final de la historia humana. Así que nosotros tenemos que ser valientes, es el tiempo de hablar con la verdad, es el tiempo de entender lo que está pasando en el mundo, es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, de abrir la Biblia y descubrir en este libro maravilloso, sorpresivo, espectacular, milagroso, de qué forma ha transformado la humanidad. Repito, no fueron Grecia ni Roma los que implementaron la democracia. Todos estos principios de ética, de valores sociales, políticos, higiénicos, provienen de las Sagradas Escrituras. Por eso es el enemigo del maligno, es el enemigo de los gobiernos totalitarios, y a través de esta implementación, con todas estas medidas que ya lo pudimos ver por primera vez experimentadas en la última pandemia, tienen el propósito de terminar con la iglesia, con el cristianismo, con los valores éticos y morales. Gracias a Dios que podemos nosotros continuar teniendo hasta este momento la libertad de expresión en la mayor parte de las naciones, cosa que muy pronto se va a terminar. Pero es importante recordar claramente cuál es el mensaje central de la Biblia. Independientemente de las leyes de ética y de moral y de higiene y de todas las leyes que han podido ser llevadas a cabo por los gobiernos, el mensaje principal de la Biblia es el siguiente: el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y actualmente se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas. Él vuelve a vivir a los 3 días para demostrarte a ti y a mí que esta vida es pasajera, que esta vida es temporal, que vamos como peregrinos simplemente por este mundo, en este planeta, pero que este planeta no es nuestro mundo final, sino que estamos siendo pasados por un desierto como una prueba, donde Dios está probando nuestros corazones, seleccionando a los seres humanos que pasan esta prueba para poder vivir la eternidad juntamente con Él y con su Hijo Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo, el Hijo de Dios, en esa cruz abrió sus brazos y pagó con su sangre
por tus pecados y por mis pecados, Dios te regala, escúchame, Dios te regala la vida eterna. Tú me puedes decir en este momento, pues es que yo no sé si soy suficientemente bueno para poder merecer el perdón de los pecados. Y las buenas noticias son que no existe ninguna persona jamás que haya cumplido ni que cumplirá los 10 mandamientos. Somos seres perfectos, somos una raza caída, enferma, que por esta razón Jesucristo tuvo que bajar al mundo, darnos la mano y sacarnos del hoyo donde nos encontrábamos. Y ahora que tú le das la mano a Jesús y que te puede sacar del hoyo donde tú te encuentras, Él te dice, ya no te vuelvas a separar de mí. Continúa caminando conmigo en los pocos días que te quedan en esta vida y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre, conocerás la vida eterna, entenderás la vida eterna. Y la vida eterna es que me conozcas al Padre y a mí, que podemos darte realmente el propósito y el significado que tu vida necesita. Gracias a Dios por el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No quisieras en este momento que Dios te está hablando, recibir a Jesucristo como tu Salvador? Hazlo antes que sea demasiado tarde, porque todos tenemos algún día que enfrentarnos con nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para comprender. You don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know